vamos a estar hablando acerca de equidad de género en todas las etapas de la vida, es el título que le hemos puesto a este encuentro, para poder abordar la transversalización de la perspectiva de género en el trabajo con adultos mayores. Y para eso van a estar participando y compartiendo sus experiencias Natalia Quiroga Pita. Ella es licenciada en terapia ocupacional por la UNMDP, coordina el programa de extensión para la promoción de la salud colectiva de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, y viene trabajando y tiene mucha experiencia como coordinadora y tallerista de actividades sociopreventivas vinculadas a género y a personas mayores de PAMI y en centros de jubilados y pensionados de Mar del Plata. También contamos con la presencia de Irma Susanich. Ella es integrante de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata, es trabajadora de PAMI y también integra el comité organizador de los Encuentros Nacionales de Mujeres. Y contamos con la presencia de Alicia Reilly, militante política. Ella fue 2 veces prosecretaria gremial de ATE, ex secretaria de Formación, Proyectos y Estadísticas de CTA Autónoma, y actualmente secretaria administrativa del Centro de Jubilados de ATE y secretaria de Relaciones Institucionales de CTA Autónoma de Mar del Plata. Toda la presentación formal, además de esto, son un montón de otras cosas, de eso estábamos charlando, múltiples actividades que siguen desarrollando cada una en su vida cotidiana, pero hoy nos van a compartir un poco acerca de su experiencia de trabajo y en los diversos espacios que habitan y transitan para poder acompañar trayectorias de personas que justamente se encuentran vivenciando la vejez. Entonces, Nati, si te parece, vamos arrancando, después va a seguir Irma y va a cerrar Alicia. La dinámica del encuentro es la misma, podemos hacer preguntas o comentarios por el chat o desmutearnos e ir haciendo el intercambio. Así lo hacemos lo más rico posible y dialogado también. Así que les doy la palabra. Gracias. Bueno, hola, buenos días a todas. Gracias, Miri. ¿Se me escucha bien? Cualquier cosa, yo voy a ir siguiendo un apunte que tengo preparado, pero ustedes cualquier consulta, cualquier duda que tengan o intercambio, me interrumpen y vamos charlando. La idea es que yo pueda hacer un poco una contextualización de la situación de las personas mayores acá en Mar del Plata. No sé si todas las personas que estamos acá estamos en Mar del Plata actualmente. eh, y bueno, y particularmente dentro del grupo de personas mayores, hablar un poco de la situación de las mujeres mayores en particular y bueno, qué es lo que sucede. Lo voy a hacer bastante breve para esto, para dar un encuadre, un marco de en qué situación estamos eh, a nivel general, para después dejarle el espacio y el tiempo más largo a Irma y a Alicia, bueno, que me parece que de todas acá es mucho más interesante escucharlas a ellas bueno, que traen la experiencia del trabajo cotidiano también. Bueno, como para empezar, me parece me parece muy importante empezar a entender un proceso que está atravesando el mundo a nivel global, que es el proceso de envejecimiento poblacional. En este sentido, todas las sociedades desde hace algunos años, algunas décadas, nos encontramos en un proceso de transición demográfica, es decir, que cada vez hay más personas mayores en el mundo. Las personas mayores son consideradas aquellas personas que tienen 60 años o más, ¿sí? Y digamos, dentro de este proceso de envejecimiento poblacional que cada vez se acelera más, se espera que para dentro de algunos años, para el 2050, el grupo de personas mayores de 60 años alcance al 25% de la población total. Es un número bastante elevado comparado también con décadas anteriores. Este proceso de envejecimiento poblacional tiene algunas causas y las principales tienen que ver con, primero, el aumento de la esperanza de vida, es decir, que las personas cuando nacemos tenemos más expectativa de vida que hace algunos años.
En segundo lugar, con el descenso de la tasa global de natalidad y de fecundidad, es decir, nacen menos niños y niñas en este momento que nacían hace algunos años también. Y en algunos lugares del mundo, y en Mar del Plata puntualmente sucede eso, también este envejecimiento poblacional está relacionado con los procesos migratorios y con las migraciones de grupos poblacionales. Dentro, a grandes rasgos, dentro de este proceso de envejecimiento que es mundial, algunas cuestiones importantes es que dentro del grupo de personas de mayores de 60 años, quienes más crecen son las personas que son mayores de 80 años, es decir, los viejos viejos, las viejas viejas son las que más crecen en porcentaje. Y también algo muy importante es que este proceso de envejecimiento poblacional es marcadamente femenino, es decir, las mujeres vivimos más años. Hoy en día, las personas las mujeres mayores al llegar a los 60 años, tienen una esperanza de vida de alrededor de 20, 21 años más, en comparación con los varones, que es de 16 años más al llegar a los 60 años. Son casi 5 años de diferencia entre varones y mujeres. En Argentina, o digamos nuestro país, no es ajeno a este proceso de envejecimiento mundial, si bien tienen características particulares. Y bueno, y según datos del INDEC, hoy en día hay aproximadamente 7 millones de personas mayores en nuestro país, que sería alrededor del 15% de la población total. De ese porcentaje se desprende que casi el 60% son mujeres mayores. Y algo importante a destacar, porque muchas veces se cree que esto no es tan así, pero de esa cantidad de personas mayores que viven en Argentina, son menos del 2% quienes viven en residencias de larga estadía o en geriátricos o en hogares convivenciales. Es decir, por un lado, esto tiene relación en que, bueno, no todas las personas mayores requieren asistencia y cuidados ni necesitan vivir en instituciones para personas mayores, pero por otro lado también, que lo vamos a ver un poquito más adelante, entra en relación la cuestión de que el cuidado de las personas mayores en situación de dependencia sigue estando a cargo de las familias y principalmente de las mujeres de la familia. Eso lo menciono simplemente como un dato porque muchas veces se considera que, bueno, que todas las personas mayores viven o que muchas personas, o la mayoría de las personas mayores viven en residencias, y no es así, son muy pocas en comparación. Ahora bien, en Mar del Plata, que les decía que es un caso particular, se elaboró un informe sobre las condiciones de vida de las personas mayores en el año 2017, y de ese informe se extrae que el 20% de las personas que viven en Mar del Plata tienen 60 años o más. Miren la diferencia, a 5 puntos por encima de la media nacional. La media nacional son 15% y en Mar del Plata son el 20%. Es enorme la cantidad de personas mayores que viven en Mar del Plata. Solamente Mar del Plata es una de las ciudades más envejecidas del país, solamente superada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Capital Federal, que es la ciudad más envejecida del país. Pero Mar del Plata está en segundo lugar. Y esto les decía cuando hablaba de las migraciones. Mar del Plata tiene un componente importante de migraciones que hace que aumente el número de personas mayores, un poco relacionado con el imaginario de Mar del Plata como la ciudad feliz, en la cual vivir los últimos años de la vida, y también relacionado con la gran oferta de actividades y de servicios destinados a las personas mayores que tiene Mar del Plata. Desprendiendo datos también de este mismo informe, casi el 60% de las personas mayores de Mar del Plata son mujeres.
un poquito más del 25% son mayores de 75 años, y la mayoría de esas personas mayores viven o solas o en grupos con otras personas mayores. No, en general, mucho menor porcentaje viven con otras generaciones dentro de la misma casa. Y es muy alto el porcentaje también en Mar del Plata de las personas mayores que pertenecen o que a un estrato socioeconómico muy bajo, que se encuentran en una sociedad en una situación de vulnerabilidad, es del 43%, es un porcentaje muy alto de personas en situación de vulnerabilidad, de personas mayores en situación de vulnerabilidad. Algo que quería destacar, que en estos informes o en estos datos estadísticos es muy difícil encontrar números o datos certeros que hablen de la cuestión de las diversidades en las vejeces. No se tienen demasiada información. Y bueno, y en la mayoría de los informes se termina, digamos, teniendo información esto, sobre varones y mujeres, establecidas y bien diferenciadas por género. Esto sería el proceso de envejecimiento poblacional, como muy resumidamente, como qué sucede a nivel mundial, qué sucede en Argentina y qué sucede particularmente en Mar del Plata, con esta cuestión de que, bueno, hay muchas personas mayores, la mayoría mujeres, la mayoría viven solas o con otras personas mayores, y un gran porcentaje en una situación de vulnerabilidad importante. Ahora bien, esto es distinto del proceso de envejecimiento individual o personal que atraviesa cada persona. Que el proceso de envejecimiento, en este caso individual, lo podemos definir como el conjunto de modificaciones que se producen en cualquier organismo vivo con el paso del tiempo. El proceso de envejecimiento sucede desde el momento que nacemos. Es algo que desde el momento que nacemos estamos envejeciendo, y cada día que pasa vamos a estar envejeciendo. Tal vez cuando somos niños o niñas se dice que estamos creciendo. Bueno, sería lo mismo que hablar de envejecimiento. El proceso de envejecimiento también es universal y es continuo. Es decir, es universal, se refiere a que todas y todos vamos a atravesar este proceso de envejecimiento, no hay manera de saltearlo, digamos. Y también es continuo en el sentido que no se detiene, no hay un momento de detención. La detención del proceso de envejecimiento sería la muerte. Y algo muy importante también, el proceso de envejecimiento es heterogéneo. Y en esta heterogeneidad del proceso de envejecimiento hay diversos factores que impactan el proceso de envejecimiento de cada persona. Está relacionado, por ejemplo, con la salud, con lo biológico, con las características sociales, culturales, psicológicas, con las redes de apoyo, con el trabajo. Todas esas cuestiones que se nos pueden ocurrir, que son importantes en nuestra vida cotidiana, también impactan en nuestro proceso de envejecimiento y impactan de manera diferente en cada persona. Por eso también se dice que el proceso de envejecimiento es diferencial. Es decir, que no todas las personas envejecemos de la misma manera, por lo tanto, no todas las personas vamos a llegar a vivir nuestra vejez de la misma manera. En el sentido de que si cada persona tenemos un recorrido y un camino diferente, o todos vamos a llegar a la misma meta, por decirlo. Y en este sentido no es lo mismo llegar a ser una persona mayor siendo varón que siendo mujer, siendo una persona trans, viviendo en una zona rural, viviendo en una ciudad como Mar del Plata, por ejemplo, que tiene ofertas y servicios, pero incluso, miren, no es lo mismo vivir en el centro de Mar del Plata con una
facilidad, digamos, de llegar a determinados servicios, a ofertas y actividades, que vivir en una zona más alejada del centro de Mar del Plata, con todas las barreras que eso implica para acceder a algunos servicios. Hoy con Alicia, antes de comenzar esto, hablábamos que, bueno, para, por ejemplo, ir a una consulta médica, debía tomarse un colectivo. Y bueno, y en contexto de pandemia, todo lo que implica hoy en día, más allá de tomarse el colectivo, bueno, eh, en situación de pandemia es irse a un colectivo con una cantidad de personas que no sabemos si está bien ventilado, si se cumplen los protocolos de prevención, pero digamos, para explicar que este proceso de envejecimiento también es diferencial dentro de una misma ciudad, no es lo mismo. Todo esto hace que hablemos y desde la gerontología crítica también se hable de vejeces, no de una vejez única, sino hablamos de vejeces, de la multiplicidad de personas mayores que existen y que pueden convivir, y que hay tantas personas mayores en una población como modos de envejecer existen, y al revés también, hay tantas maneras de envejecer como personas en el mundo. Un pequeño comentario. No es lo mismo hablar de envejecimiento que de vejez. El envejecimiento es el proceso, ¿sí? Como esta continuidad de modificaciones que se dan a lo largo del tiempo. Y la vejez es una etapa de la vida, así como podemos nombrar la niñez, la adultez, la juventud, es una etapa, la última etapa de la vida, podría ser considerada también como el resultado o parte integrante de ese proceso de envejecimiento. Y bueno, como tal como etapa está construida social y culturalmente. Es decir, las poblaciones, las sociedades y las culturas son quienes concebimos cómo es la vejez y cómo van a ser las personas mayores. Hoy en día la vejez está fuertemente asociada con estereotipos y con representaciones sociales asociadas a la vejez como deterioro, como enfermedad, como pasividad. Incluso hay una intención de la Organización Mundial de la Salud de considerar a la vejez como una enfermedad, y bueno, hay muchos organismos de personas mayores y muchos estamos intentando que eso no suceda. Pero digamos, hoy en día el imaginario de vejez que tenemos desde la sociedad está fuertemente asociado a esos conceptos más vinculados con las personas mayores como pasivas o como personas que requieren cuidado, asistencia y que no son capaces de decidir por sí mismos de manera autónoma. Sin embargo, como hablábamos de las vejeces, hay una gran cantidad de personas mayores que no coinciden con estas representaciones y que se alejan de ese prejuicio, de ese estereotipo que hay hacia la vejez. En cuanto al enfoque de derechos, desde el cual nos posicionamos, existe una Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos de las Personas Mayores, en la cual es ley en Argentina desde el año 2017, desde hace muy poquititos años, pero desde esta convención se establecen las directivas de las cuales los estados parte deben tomar para garantizar que todas las personas mayores puedan gozar plenamente de cada uno de los derechos que allí se mencionan. Y en esta convención se establece y se respalda la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y los programas destinados a las personas mayores. Y también se hace fuerte eje en la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las personas mayores, sea por motivos de edad, de género, de etnia o de cualquier otro motivo. Entonces, como les decía antes, desde la gerontología crítica y desde la gerontología comunitaria se intenta
comprender y promover a las personas mayores como sujetas y sujetos activos, sujetos de derecho, que a través de proporcionarles la participación en acciones sociales y comunitarias pueden desarrollar de manera independiente y autónoma sus actividades. Por otro lado, la gerontología feminista entiende que adoptar la perspectiva de género nos va a comprender, nos va a ayudar a comprender que las mujeres mayores han desarrollado todo ese curso vital, todo ese proceso de envejecimiento, les decía, en un sistema patriarcal que ha determinado que hayan adoptado ciertos estereotipos y roles de género que no solo no se eliminan en la vejez, sino que se agudizan durante el envejecimiento y durante la vejez. Y en este sentido, Mónica Roquet, que es una reconocida gerontóloga, establece que es relevante que como sociedad reconozcamos que existen las inequidades de género en la vejez. Y que, por ejemplo, las personas mayores, quienes son varones, sufren la discriminación por motivos de edad, pero las mujeres mayores sufren, además de la discriminación por motivos de edad, la discriminación por ser mujeres. Entonces hay una doble discriminación que ahí se acumula y se suma. Y como les decía antes, no es que las inequidades de género aparecen en la vejez, sino que es una acumulación de inequidades y de situaciones que continúan y prevalecen durante la vejez y con las mujeres mayores. Y como les decía antes, el proceso de envejecimiento poblacional es marcadamente femenino. Las mujeres mayores vivimos más años. Pero es necesario ponernos a pensar si esos años de más que vivimos los vivimos en buenas condiciones, o cómo es la calidad de vida durante esos años que vivimos más en comparación a los varones. Y un punto acá a destacar, el hecho de que vivamos más años, no implica vivir en mejores situaciones y en mejor calidad de vida, sino que aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas y de discapacidades. Por lo tanto, las mujeres mayores viven más, pero en peores condiciones. Y, ahora para cerrar y ya darle lugar a Irma y a Alicia, sí me interesaba como dejar algunos disparadores o algunas preguntas para seguir pensando sobre la situación puntual de las mujeres mayores. Bueno, por un lado esto, ¿cómo vivimos esos años en donde las mujeres vivimos más en comparación con los varones? Por otro lado, hablar y reflexionar fuertemente de las representaciones sociales que existen hoy en día vinculadas a las personas mayores, como este imaginario de una mujer adulta mayor como una abuelita sentada, tejiendo, pasiva, asexuada, sin deseos. En los talleres que coordino con personas mayores, cuando, por ejemplo, ante una actividad de preguntarles que se imaginen a una mujer mayor, por ejemplo, y tengan que dibujarla, todas la dibujan, o la gran mayoría la dibuja como una persona con pollera larga, de anteojos, como con ciertas características, como incluso la han imaginado caminando como muy sobre sí misma o apoyada a otra persona ayudándose para caminar. Y cuando en los talleres pregunto, bueno, ¿y ustedes se ven de esa manera, como utilizan pollera cotidianamente, por ejemplo? Y bueno, no, y nadie usa pollera dentro de los talleres, pero digamos, al momento de imaginar a una mujer mayor, lo primero que se nos viene es como esta imagen
de la abuelita de Caperucita Roja, como por ejemplo, como con la pollera y en una situación muy pasiva, esperando. Bueno, estas como fuertemente el imaginario que hoy tenemos sobre las mujeres mayores. Y, y cuando empezamos a pensar y hablamos sobre las vejeces, vemos la cantidad de personas mayores que no responden a ese estereotipo, que participan en actividades, que participan en organizaciones, que se encuentran activas y muy empoderadas, muy conscientes de su situación y tomando un rol activo para su vida y también para la sociedad en la que viven. Y también acá otro disparador que es hablar sobre el envejecimiento activo y entenderlo como un mandato también muchas veces, como el contrapunto, ¿no? De la idea de que para tener una vejez activa y saludable hay que participar en todos los talleres que hay disponibles, hay que hacer actividad física, hay que salir con amigas, hay que tener tiempo también para disponer, para cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra estética. Y bueno, pero en esto que hablamos de los distintos modos de envejecer y las distintas situaciones que atraviesan las personas, hay mujeres mayores que no pueden cumplir con ese mandato de envejecimiento activo, de cumplir con todas estas actividades, talleres, cursos, salidas, porque, no sé, por ejemplo, deben tener, para asistir a un taller, deben tener que tomar dos colectivos, por ejemplo. O en el horario que están los talleres que a ellas les interesa, tienen que cuidar a sus nietos o a sus nietas, o a otra persona mayor también, inclusive. Y también el mandato fuertemente de la cultura anti-age, anti-arrugas, anti-canas, que niega el paso de los años y que establece como el único valor y el más importante a la juventud. Em, Como les decía anteriormente, la importancia de visibilizar a las mujeres mayores lesbianas, en este caso, a las mujeres trans, que en su mayoría no llegan a vivir la vejez. Em, y bueno, lo que les mencionaba hoy más temprano, la cuestión de la carga en los cuidados, que el incremento de la población mayor necesariamente va a requerir que más personas mayores en situación de dependencia requieran de servicios de cuidado. Y hoy en día esos cuidados continúan siendo algo vinculado a lo privado y dentro de lo familiar, principalmente a las mujeres, y, y bueno, incluso son las propias mujeres mayores quienes cuidan a otras mujeres mayores dentro de su grupo o de su red de contención. Y por último, que seguramente Irma lo va a desarrollar mucho mejor, y con más tiempo hablar del abuso y el maltrato que reciben las mujeres mayores. Y, respecto a esto, dentro de las personas mayores, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2017 el 16% de las personas mayores sufrió algún tipo de maltrato en el último tiempo. Por lo cual, más allá de tomar acciones para prevenir las situaciones de maltrato, también es importante promover acciones del buen trato hacia las personas mayores y principalmente hacia las mujeres mayores. Reflexionar sobre todas esas cuestiones vinculadas a los mandatos, a los estereotipos, a los prejuicios, están fuertemente arraigados en la sociedad bueno, y que seguimos reproduciendo y que con el trabajo y con la promoción, también con un rol protagónico de las personas mayores, espero que se pueda revertir de a poco esta situación. Creo que me repasé de tiempo,
fui lo más rápido que pude. Em, no vi si hubo alguna pregunta o algo, pero bueno, agradecer y cualquier duda, cualquier consulta me quedo después para los intercambios del cierre y dejo el espacio y perdón por extenderme en el tiempo, fui lo más rapidito que pude. Gracias, Nati. Súper importante todos los planteos y puntas que pudiste dar y muy, muy claro. En el chat lo que pedían es si se pueden concentrar en algún archivo todos los datos estadísticos que diste y las fuentes, así que después eso si querés lo podemos hacer y lo enviamos por mail. Dale, sí, 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 claro. Irma, Bueno, buenos días a todas y todes. Un gusto participar de este encuentro. Bueno, yo preparé un Power para ir guiándonos en la charla, así que bueno, voy a tratar de que salga la compartida bien. ¿Se ve bien? sí, perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito de violencia de género en las personas adultas mayores. Según la Organización Mundial de la Salud, la define como un acto único repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad. También a la falta de medidas para evitarlo y que se produce en una relación basada en la confianza, ya que ustedes saben que la mayor cantidad de abusos y de violencia se da dentro del seno familiar, y que por supuesto adopta diferentes formas: la violencia física, psicológica, emocional, sexual, la violencia económica, no permitirles disponer de su propio dinero o de sus bienes, pero la que más se da es la violencia psicológica, y que muchas veces está tan naturalizada que las personas que sufren ese tipo de violencias no las reconocen como tal, ¿sí? Y bueno, y va desde los insultos, las humillaciones, también el desprecio, gestos de rechazo, e incluso el ignorarlas o ignorarles totalmente, ¿sí? También la restricción, dice, para convivir con sus familias, porque muchas veces son institucionalizados contra su propia voluntad, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos de este tema y nos imaginamos a las mujeres inmersas en una situación de violencia, se viene esa sensación de invisibilizadas y olvidadas, ¿sí? Por eso es tan importante que podamos abordar este tema de la violencia desde estos enfoques que hoy muy bien también los mencionó Nati, que es desde los derechos humanos, la gerontología comunitaria que nace en América Latina a finales del siglo XXI, y que aborda todo el estudio y la transformación de esas condiciones que hoy también las desarrolló Natalia. Perdón, algunas cosas por ahí las reforzamos, esas condiciones biológicas, psicológicas, sociales, que se dan durante el transcurso del envejecimiento y la vejez, ¿sí? Y bueno, y también, por supuesto, muy importante, la perspectiva de género y diversidad. Todo esto pone un enfoque holístico que se basa en el paradigma de los derechos humanos, la perspectiva de género, la perspectiva comunitaria, que promueve y resalta la capacidad de transformación y empoderamiento de las personas, poniéndolas como titulares de derechos y transformadoras de la sociedad, ¿sí? No esos roles pasivos que generalmente son estereotipados en la vejez.
Pensemos que las personas mayores han sido socializadas bajo un modelo de división de roles de género muy rígidos, las desigualdades de género muy marcadas. Entonces no es que muchas veces ellas no estén de acuerdo con deconstruir esos modelos, con las nuevas construcciones en torno al género, sino que les es muy difícil poder cambiarlo. Ustedes vieron que los jóvenes, ese famoso mate de goma, decimos, ¿no? Porque ellos pueden cambiar una creencia, pueden modificar la dirección de su vida, hacen una autocrítica y ya rápidamente actúan de otra manera. Pero las personas mayores, cuando se llevan muchos años y son creencias y tan arraigadas y tan reafirmadas a lo largo de la vida, se hacen, esas huellas se hacen surcos que son muy difíciles a veces poder modificarlos, ¿sí? Y bueno, y muchas de ellas, como decíamos hoy, están tan naturalizadas, es lo normal. Y en cuanto a los estereotipos de género en la vejez, ustedes saben que para las mujeres lo más normal es que es encasillarnos en el rol de abuela, entonces se las destina a las tareas de cuidado y están recluidas totalmente en el ámbito familiar y doméstico y se coarta toda esa posibilidad de participación en el ámbito político y social, ¿sí? Esto, por supuesto, generalidades, siempre, por suerte, todo este proceso del sistema patriarcal ha ido modificándose muchas veces gracias a la intervención y las luchas de los movimientos de mujeres y los colectivos de la diversidad, y las mismas situaciones que se vivían, las situaciones que se vivían anteriormente, esas por suerte se han ido modificando, pero sabemos que todavía queda mucho por cambiar. Hay a lo mejor cuestiones groseras que se han modificado, pero muchas sutilezas que todavía este sistema está presente, y que tanto hombres como mujeres somos víctimas del mismo, ¿no? Bueno, generalmente estas mujeres que padecen situaciones de violencia las vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, es toda una situación de sometimiento, están resignadas en esta situación, es esto de aguantar. este, y en general, muchas de las violencias que se viven, que hoy decíamos que, por ejemplo, lo que más se daba era el maltrato psicológico, no se lo reconoce como tal, ¿sí? Em, no, siempre se lleva a justificarlo. No, lo que pasa que él cuando toma un poco de más se pone así agresivo, o no, lo que pasa que yo lo contradije. Siempre hay un motivo por el cual la mujer se siente responsable y justifica la actitud del agresor, ¿sí? Estas mujeres han soportado muchísimos años de violencia porque tampoco han tenido las condiciones, las herramientas y las posibilidades de cambio. No se olviden de que venimos de un proceso una situación donde las mujeres se ocupaban del trabajo doméstico y de la crianza de los hijos. Y el hombre era el que salía, el varón proveedor, que era el que salía a la calle a trabajar. Entonces muchas veces dependían económicamente, y eso se ha mantenido en el tiempo. También los estereotipos, cómo debería ser, actuar y pensar una mujer mayor, la llevaban a no animarse, a separarse o a plantarse frente al otro para poner límites en esa relación, ¿sí? Y bueno, y esas creencias sobre sí misma de lo que debería ser o no ser una mujer, que bueno, esas construcciones sociales que hoy hablábamos que nos llevan a actuar de determinada manera.
Y siempre vemos de que las situaciones de las mujeres que sufren violencia, quizás de otras franjas etarias que son más jóvenes, son diferentes a las que tiene las mujeres adultas, por eso que hay que tener políticas de prevención que sean específicas para este sector, ¿sí? Ahora vamos a hacer como un rapidito, un contexto normativo, que algunas ya las mencionó Nati, y que nos den el enfoque del abordaje, pero como lo han visto también en otros encuentros, es simplemente se me ocurría dejar un esquema que luego se pueda profundizar, que se pueda intercambiar, y que se pueda tener en cuenta, ¿sí? Para el abordaje de este tipo de situaciones. Bueno, tenemos la ley 26.485, que es la de protección integral a las mujeres, que desarrolla muy bien todos los tipos de violencia y sus modalidades. Se dice que 1 de cada 7 personas adultas mayores sufre violencia. Como es un colectivo muy vulnerable, también hombres sufren violencia. Esa violencia generalmente, la modalidad es doméstica, viene del ámbito familiar. Por eso que produce tanto sufrimiento, ya que se espera de esta persona con la que se tiene una relación cercana otro tipo de respuesta. Entonces eso es muy difícil de aceptar, dificulta muchísimas veces el llegar a la denuncia, y si llegan, sostenerla en el tiempo. Así que bueno, mencionamos esta ley y también desde la perspectiva de derechos humanos, la convención que hoy también mencionábamos, que es esta Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que ratifica la ley 27.360, que protege todos estos derechos. Yo de esta ley, de esta convención, saqué el artículo 9, que me parecía, bueno, no sé dónde lo tengo entre entre los apuntes, pero bueno, acá lo veo bastante bien. Allí se sostiene que las personas mayores tienen derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de todos esos condicionamientos que son factores que producen discriminación, como la raza, el color, el sexo, la cultura, bueno, lo étnico, si es indígena, su identidad cultural, su posición económica, la orientación sexual y la identidad de género. Independientemente a todos esos condicionamientos, tienen el derecho a vivir una vida sin violencia. Y hay un montón de incisos donde los estados se comprometen a brindar que las mujeres, que las personas mayores tengan esos derechos, ¿no? Y entre ellos yo rescaté algunos, como que es el D, lo tengo tapadito por las fotos de ustedes. Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea dentro de la familia, de la unidad doméstica, los lugares donde recibe los servicios de cuidado a largo plazo y en la sociedad, para la efectiva protección de los derechos de las personas mayores. Después se lee que dice informar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre las diversas formas de violencia contra la persona mayor y la manera de identificarlas y prevenirlas, porque muchas veces, hoy decíamos que muchas se mantienen ocultas. Y el otro era promover la eliminación de todas estas prácticas que generan violencia y que afectan la dignidad y la integridad de la mujer mayor, ¿sí? Entonces, bueno, esta convención está muy buena, hay mucho para leer y analizar.
yo lo que rescaté también que de los incisos de este artículo, que yo les leí 3 nada más, pero que son varios, dan ese sustento legal para poder conformar redes territoriales, ¿no? Y entre todas esas organizaciones, poder articular acciones, reflexiones, y confeccionar estrategias y herramientas para el abordaje de este tipo de violencias. Entonces, bueno, unas podían ser las mesas locales, que si bien en Mar del Plata tenemos la mesa local ante el riesgo, pero no es exclusiva de personas mayores. ¿Sí? Reuniones con otros equipos, espacios internos de reflexión, solicitar asesoramiento a otros organismos, saber con quién articular y, y bueno, poder ahondar en todos estos protocolos, en todas estas convenciones y leyes que nos permiten dar mayor contexto y marco teórico. Y el otro tema es la ley 26.657, que es la de protección a la salud mental. Ustedes saben que cualquier cosa que a los viejos enseguida se les dice, está delirando, no coordina, por eso que está diciendo eso, no se les cree, y rápidamente se los encasilla en que tienen alguna patología psicológica o psiquiátrica, ¿sí? Entonces es fundamental poder aplicar y los derechos a tener un diagnóstico con enfoque de derechos humanos y libre de todas las discriminaciones que hoy mencionábamos, ¿sí? El artículo 7 enmarca algunos derechos que están muy buenos, y yo acá también rescaté algunos, son varios, ¿no? El derecho a recibir tratamiento y ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria, derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado, porque muchas veces algo que ocurrió en el tiempo ya te quedaba para toda la vida. Ah, esta no, si esta es re loca. Entonces, no se tomaba en cuenta la posibilidad de superación en muchas patologías, ¿sí? Y el derecho a que el padecimiento mental no sea, bueno, es esto, considerado un estado inmodificable, ¿sí? Ustedes saben que muchos aspectos del discurso y de las prácticas médico-psiquiátricas, bueno, por ahí antes más que ahora, porque todo ha ido avanzando, ¿no? Pero se encontraban teñidas también por esos valores y creencias y estereotipos sociales, ¿no? Entonces muchas veces no estaban tan basados en evidencia científica, sino que cuando la mujer se separaba de esos estereotipos, se los interpretaba como síntomas patológicos. Bueno, antes directamente aquellas que decidían romper con esto de lo establecido por el sistema patriarcal, muchas veces eran internadas en manicomios, y que y ustedes piensen que esa locura muchas veces eran signos de rebelión y de ser mujeres transgresoras, como a principios del siglo XX, que hubo un grupo de mujeres de la literatura que tomaban como esa demencia opcional para poder hacer y actuar con libertad, rompiendo precisamente esos estereotipos y ese mundo de lo establecido. Qué loco, ¿no? Que preferían hacerse pasar por locas para poder llevar la vida que realmente querían. Así que esto de la salud mental es todo un tema.
Bueno, y el derecho a la identidad de género, eso es fundamental. Miren, yo conozco una situación donde se acerca una persona que no había hecho el cambio en su documento, y entonces le dice, mirá, en el documento dice Mario no sé cuánto, pero yo me llamo Lorena. La persona que lo atiende no toma nota de esto y le pasa a un compañero, toma, autorizale esto. El compañero, como no tenía noción, dice en voz alta delante de todo el mundo, de toda la gente que estaba ahí, ya está autorizado para Mario Fernández. Una cosa violentísima, realmente desagradable. Así que muy importante, y hoy lo mencionó mucho Natalia, esto que es una doble discriminación el tener una identidad de género diferente a la que por ahí te dio el sexo al nacer, sentirte identificado con otro género, tener una orientación sexual que no es la de la heteronorma. Eso también lleva a una doble discriminación. Así que esto también para tener en cuenta. Y bueno, y acá un poquito para comparar los paradigmas, lo voy a leer de mi apunte porque acá las veo a ustedes y no veo el cosito. Bueno, los paradigmas, la comparación del tradicional con un paradigma de derechos humanos, por ejemplo, en el tradicional, las personas mayores son concebidas como beneficiarias de la asistencia social. Es como decir, a ellas hay que asistirlas, hay que ayudarlas, porque no pueden, ¿no? Como un punto de vista distinto, que sería uno de derechos humanos, que las personas mayores son concebidas como sujetos de derechos y como tales, como ellas tienen derecho a esas cosas, muchas veces el Estado tiene que suplir ese derecho ganado, ¿sí? Después se reproducen prácticas de la heteronómanas, que son esas que se viven según las reglas impuestas, diríamos, ¿no? Entonces, no, hay que propulsar o impulsar procesos de autonomía, que ella no tiene que hacer o decir o actuar de la manera que se considera que debería hacerlo y que deciden los demás, sino ella misma esa misma persona tiene que decidir qué quiere y hacia dónde ir. ¿Sí? Los roles sociales que las personas mayores pueden desempeñar como que son restringidos. Bueno, esto hoy lo veníamos viendo y que no, por supuesto que las personas mayores se deben desarrollar en todos los ámbitos de la vida social, ¿sí? Y contribuir a ella. Se aplica una perspectiva homogeneizante sin considerar las bases de diferenciación social. Bueno, es algo generalizado, ¿sí? Para todo el mundo igual. Y muchas veces no, las personas en esta franja etaria requieren de un tratamiento especial, ¿sí? Por su situación. Bueno, la igualdad formal no considera que la edad puede dificultar el disfrute de los derechos, ¿sí? Y eliminar todas estas barreras institucionales y físicas y, por supuesto, ir en pos de la igualdad en la vejez, ¿no? Se produce una segregación generacional en la vida privada y pública. Es como que están separadas las generaciones, los jóvenes con los jóvenes, los viejos por otro lado. Pero la idea es poder fomentar la solidaridad generacional como un proyecto de largo plazo, pero qué interesante, ¿no? Porque ese mix de las generaciones es tan poderoso. Fíjense en la militancia, yo siempre lo veo y hoy lo mencionaba al principio, qué lindo, ¿no? Poder mezclar esta fuerza de la juventud, esta
posibilidad que hoy hablábamos de poder cambiar tan fácilmente las ideas y la dirección con la experiencia que tienen las personas mayores de toda una vida y un proceso vivido, ¿no? Perdón que voy medio rapidito, pero como también les quiero dejar el tiempito a Alicia. Bueno, ¿qué necesitamos de esta gerontología, de la gerontología para abordar situaciones de violencia de género? Bueno, primero reconocer esos mitos y prejuicios hacia la vejez, el actuar con perspectiva de género y disidencias, generar que todas estas situaciones que pasan nos generan muchísimas discriminaciones. Entonces, por ejemplo, yo busqué frases que denotan estas situaciones. Ella dice que fue golpeada porque tiene deterioro cognitivo, lo que hoy decíamos, ¿no? Ante cualquier cosa no se les cree, les parece, oh, está divagando, está delirando. Creer que el matrimonio está desgastado y es esperable a su edad. ¿Qué quiere con tantos años de vida juntos? Son cosas de la edad. Ella dice que fue abusada sexualmente porque está desorientada. Esto está sacado de un caso real que hubo de una señora de 80 años, 82 años, de un pueblito de Entre Ríos, que ella decía que un vecino la violaba. Y la hija pensaba, dice, no, mi mamá se debe estar acordando a lo mejor de cosas que le pasaron cuando era chica, andás a ver, y no le creyó. Y eso quedaba en la nada, hasta que un día se encuentra en el almacén con una vecina y le dice, che, cuando va fulano de tal, que era un vecino de 76 años, que va a tu casa, yo después escucho gritos terribles, como que hay una pelea, que algo está pasando. Bueno, y ahí después se pudo confirmar, dice, me di cuenta que era cierto cuando una vecina me confirmó que alguien entraba a su casa. Así que bueno, ahí luego se pudo, pero eso es muy común, el no creer. Vieron que también pasa en los niños, ¿no? En los niños abusados, que muchas veces dicen, no creo, porque es tan bueno, siempre pensando en la doble fachada del agresor, ¿no? Bueno, detectar las situaciones en las que se produce exclusión y o restricción a partir de la edad, y a partir de esto se anule el derecho a la igualdad en las libertades en todas las esferas públicas y privadas. Todo esto sería como tenemos que aplicar este enfoque de la gerontología en estas situaciones. La adopción de medidas e intervención distintas a las que las personas de otras franjas etarias, que hoy hablábamos de eso, en la medida que es probable que las personas mayores puedan. Necesitar apoyo para movilizarse, para trasladarse, para poder acceder a sus derechos de asesoramiento y de contención, y también para ir a hacer la denuncia, para ir a la justicia. Es probable que requieran estudios y consultas médicas generadas por la situación de violencia y que seguramente fueron postergados debido a no priorizar esas situaciones, ¿sí? Y también porque están muy dedicadas a las necesidades del cuidado de todo el grupo familiar. Y pueden precisar además más tiempo de acompañamiento, porque generalmente, como tienen tan arraigada esas creencias patriarcales de género, les dificulta muchísimo poder ver un montón de situaciones y reconocerlas como violencia. Y además porque les cuesta mucho romper el vínculo con el agresor. También otra de las cosas, muchas veces no se pueden poner ni las medidas de restricción, porque si son una parejita de gente mayor, por ejemplo, que no tienen red, ¿qué medida de restricción le podés poner a ese hombre agresor si no tiene dónde ir? Después lo cambian, muchas veces la persona violentada cambia
desestima la denuncia que hizo, porque a veces es una vecina escucha que la golpea, que yo la rescata de ahí, la lleva a la comisaría de la mujer, hacen la denuncia, pero luego no se sostiene porque dice, ¿dónde voy a ir? ¿Qué voy a cambiar? Esta situación ahora, o sea, se encuentran debilitadas frente a esa situación, bueno, por todas estas cosas que veníamos mencionando, ¿sí? Y acá yo rescaté una encuesta de llamadas al 144 durante el año pasado, basadas en el género y de personas mayores. Y en el año 2020 se abordaron 1.581 consultas en situaciones de violencia de personas mayores. Y el 99 de esas consultas fue realizadas por mujeres, el 99%. El 42 fue realizado por mujeres en este rango etario, de 60 a 65, ¿sí? Del total de las consultas, la pareja y los parientes directos constituyeron el 64% de los agresores. Sabemos que la mayoría de los casos se da en el ámbito familiar, no solo por la pareja, a veces por hijas, hijos, hijes, nietos, etcétera. Yernos, lo que sea. El ámbito de la violencia se da en primer lugar en el ámbito doméstico, bueno, con un 95% de los registros analizados, lo que decíamos recién. Según los tipos de violencia, se identificó en primer lugar la psicológica, que hoy también la habíamos mencionado, en un 98%, la simbólica, en un 77%, que es terrible, por el hecho de ser mujer y vieja, ¿no? El tipo de agresión y de violencia, y la física el 57%. Bueno, también violencias relacionadas con la identidad sexual y la orientación sexual, ¿sí? Bueno, pero ahora vamos a lo del acompañamiento. Yo les cuento que no voy, mira, como tengo este Power no veo nada yo del chat y eso por las dudas, ¿sí? Si alguna quiere preguntar algo. Entonces, ¿cómo con esto del acompañamiento, qué hay que escuchar a la persona, hay que construir ese vínculo donde ella sienta esa contención, esa confianza, y por supuesto informar y articular, ¿no? Con otras organizaciones e instituciones del Estado. Esto ya se ha visto, pero un pantallazo a siempre tener en cuenta este iceberg de la violencia, porque hay, están las más visibles, pero hay un montón de sutilezas que hoy que hablábamos, que sí las tenemos en cuenta, que se naturalizan y se ocultan, no se las ve como violencia, pero que son señales tempranas de situaciones violencias, ¿sí? Que son estas las menos evidentes, facilitan la detección, evitan situaciones de mayor riesgo, que hoy sobre todo están enmarcadas en la violencia psicológica, esos malos tratos, esa degradación, porque no es solo el insulto verbal, muchas veces inclusive esa violencia emocional de que te sacan todos tus adornos, te desvalijan tu casa, o se las agarran para hacerte un daño con tus mascotas, y bueno, y sacar todos estos cuadros, mamá, que ya son de gente que ni siquiera conozco y que para ella tienen un gran valor afectivo. O sea que hay como para ahondar en esto y poder visibilizarlas. Y ese círculo de la violencia que se va acrecentando muchas veces y viene más rápidamente esa fase de tensión y que muchas veces cuando llega ese proceso que le decimos la luna de miel, esa fase, ellas dicen, viste, pero al final me quieres, bueno, y se queda en esa situación, y no olvidemos de que esto generalmente son situaciones de años, repetidas en años.
Entonces, bueno, primero, ¿cómo analizar esta situación? Lo primero que tenemos que saber si es una urgencia o una emergencia. Si está siendo violentada en ese momento, si se corre riesgo, si hay menores, si es una situación de riesgo, enseguida hay que llamar al 911, ¿sí? Porque se requiere una intervención judicial, policial y luego, por supuesto, que ahí va seguida de la denuncia, ¿no? Pero cuando es una urgencia, que es una situación que ya pasó o que viene a contarte que ya no aguanta más, que necesita ayuda para ver si puede salir de esa situación, está muy bueno el poder analizarla y de ahí armar estrategias de cómo se va a actuar. No siempre en una primera charla se llega a la denuncia. Este, ya les digo, en esta franja etaria son las menos las que llegan a la denuncia. Inclusive es muy difícil a veces detectarles la red porque no quieren que los otros hijos se enteren, si es un hijo, por ejemplo, no quiero que se enteren porque lo van a matar al hermano o al padre o lo que sea, ¿sí? Entonces bueno, requiere de poder analizar la situación para saber cómo ayudar a esa persona, ¿sí? Y bueno, ¿qué es esto de la escucha activa? Esto de generar un encuentro que hoy decíamos donde la persona sienta que vos la entendés, que se siente contenida, segura. Por supuesto que hay algunas cositas a tener en cuenta. Una, por ejemplo, es no suponer la identidad de género, ¿sí? Respetar la confidencialidad e intimidad. No, hay cosas que hay que tener mucho cuidado en el momento de ahondar, ¿sí? Porque si bien es importante cuantos más datos tengamos, el poder analizar, el poder tener mayor contexto de la situación que vive, hay que hacerlo con mucho respeto, contacto, ¿sí? Y también esto de enfatizar manteniendo esa distancia, porque son situaciones que nos llegan generalmente. Las personas que nos dedicamos a esto es porque una sensibilidad tenemos con respecto a los temas, entonces nos llegan emocionalmente esos relatos. Me pasa que la persona empieza a contar y uno automáticamente empieza a imaginarse toda esa situación, ¿sí? Y pero es necesario, si bien empatizar con todo eso, comprenderla, ponerse en sus zapatos, pero es necesario también mantener cierta distancia, porque si no, tomamos una posición que nos puede quitar ser objetivos, poder analizar con mayor frialdad la situación y poder llegar a dar respuestas porque uno se identifica muchas veces con la persona. Entonces después no dar respuestas objetivas, certeras, ¿sí? Bueno, brindarle credibilidad, no darle órdenes, ¿no? Pero vos tenés que hacer la denuncia, ¿cómo no vas a denunciar? Esas cosas jamás, ¿sí? No minimizar, bueno, pero eso no es nada comparado con lo que le pasó a fulana, por ejemplo, que eso es comparar o minimizar, bueno, eso es terrible, esas cosas son pequeños tips, pero que es muy importante, ¿sí? A tener en cuenta. Bueno, y siempre se busca que un abordaje interdisciplinario, ¿no? Que está muy bueno. Yo les cuento que en PAMI estamos desde que se forma esta Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional, en PAMI nacional, ¿no? En las distintas
unidades de gestión del país se están conformando estos equipos para poder abordar las situaciones de violencia, ¿sí? De nuestras afiliadas y afiliados. Y bueno, tenemos, están las trabajadoras sociales que son las que toman el caso, después hay una médica, la encargada de salud mental, que eso que eso nos ha ayudado muchísimo porque ella al tener el contacto con los prestadores de salud mental rápidamente se pudo como poder articular la urgencia en la prestación, diríamos, tanto de psiquiatría como psicología, inclusive algunos prestadores han puesto también una trabajadora social a esa persona que necesita tanto apoyo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estamos en los comienzos. Yo también formo parte de ese equipo, que si bien ustedes saben que yo soy contadora, mi trabajo en PAMI es en el sector contable, pero tantos años de militancia, este trabajito lo hacíamos solamente antes, no estaba institucionalizado, pero lo hacíamos solamente porque nos conocíamos, entonces alguien tenía una dificultad con alguna persona adulta mayor y me llamaba a mí. Pero bueno, ahora lo hemos podido institucionalizar y poder dedicarle otra implementación y otro tiempo. Estamos también como PAMI formando parte de la mesa local ante el riesgo y del observatorio. Bueno, pero está muy bueno esto del abordaje en equipo, siempre y cuando dices, se sea parte de los problemas y no de las disciplinas, ¿no? Que podamos trabajar en conjunto por un mismo objetivo y no siempre como priorizando o que la verdad la tiene la psicóloga, ahora, ¿sí? No una disciplina, sino el poder abordarlas desde esa multiplicidad de puntos de vista, que eso es lo que el enriquecimiento. Es un posicionamiento que nos invita a pensar y a reconocer la incompletud de las herramientas de cada disciplina aislada, porque eso es lo bueno que recién decía, ese enriquecimiento que hay, el poder ver una misma situación desde los diferentes puntos de vista y enfoques. La interdisciplina incluye intercambios que producen enriquecimientos mutuos y transformación. Y por supuesto que es importante tener en cuenta estos tips para el trabajo interdisciplinario, como es ese trabajo en equipo, esa intencionalidad de contribución, que sea flexible y recíproco, ¿no? Esa cosa de las ideas fijas o la propia idea, ¿no? No, es la que yo te digo. Esa cooperación recurrente, porque muchas veces nos encontramos ante una situación que por ahí el otro, desde su profesión, nos puede ayudar más, y entonces rápidamente el tener esa actitud de cooperación. Bueno, tener un marco conceptual común, que por ejemplo ahora veíamos estos enfoques que son fundamentales para abordar las situaciones. Bueno, y poder construir el problema y de ahí armar las estrategias y buscar las soluciones. Acá un poquito, ustedes me dicen si estoy tardando mucho, chicas. Acortamos, no hay problema, igual ya termino, ¿eh? Bueno, acá un poquito indicadores de riesgo. Bueno, siempre hay que tener en cuenta hay que tener una actitud de mucha atención cuando estamos haciendo la entrevista, ¿sí? Ver, por ejemplo, si hay signos de lesión física, preguntarle si es, qué sé yo, fue al médico. A mí me ha pasado de que tenían un brazo quebrado y que estaba con un pañuelito acá y no había hecho una consulta, ¿no? Entonces, bueno, saber si hubo amenazas de muertes,
ver cómo se relacionan en la comunicación, cómo fue el lenguaje verbal, bueno, el tipo de si tiene armas. Eso es fundamental, el saber si tiene armas, si son de fuego, si son armas blancas. Bueno, esto, un aborto como consecuencias de episodios de violencia, si tuvo esa persona. Bueno, también si tiene ideas suicidas, porque ustedes justo estábamos charlando los otros días con mis compañeras, que acá está Laurita Hochberg del Observatorio de Femicidios de la Multisectorial de la Mujer, la cantidad de suicidios inducidos, que son aquellos que se da cuando la mujer soporta tantos años y situaciones de violencia que viene acumulando que la lleva al suicidio, ¿no? Entonces, nosotros siempre pedimos que se analicen el contexto y las situaciones cuando se da el suicidio de una mujer, porque muchas veces es inducido porque ya no aguanta más y no sabe cómo salir de esas situaciones de violencia, ¿sí? Ay, perdón. Bueno, estábamos hasta ahí, se intentó lastimarse o quitarse la vida. Bueno, después saber, son indicadores sobre la situación. Bueno, vive con el agresor, qué tipos de violencia se manifiestan, eso que hoy hablábamos del ciclo de la violencia, cada cuánto se dan estos episodios, ¿sí? De violencia. Después, bueno, cada cuánto ocurren estos episodios de violencia. Y también un poquito saber las redes, que hoy decíamos, ¿no? Bueno, tiene hijas, hijes, tiene hermanas, amigas, donde pueda, a las que pueda recurrir, es fundamental. Y saben que es muy importante después tomar contacto con esas redes, porque también para tener como un estado más concreto de la situación de esas redes que ella nos menciona, ¿sí? Entonces es muy importante, y ver también cómo las personas que pueden socorrerlas, que la pueden contener, que la pueden llevárselas a vivir con ellas, cómo piensan, qué, cómo piensan y cómo analizan esa situación, qué creen de la situación, es fundamental. Por eso también hay que tomar contacto con las redes, ¿sí? Indicadores sobre la percepción de la persona en situación de violencia, porque hoy decíamos que muchas de ellas son ocultas porque se trata siempre de justificar esa actitud agresiva. Entonces considera que el problema son los celos, considera que la persona agresora maltrata debido a los problemas laborales, personales o problemas de salud. Generalmente cuando el compañero tiene una dificultad de salud, se vuelve muy agresivo. Esto lo vemos repetidamente, porque culpabiliza generalmente de su situación a su compañera, a la persona que tiene cerca. Y o le da como esa cosa de decir, vos porque estás bien, anda vos que estás bien, y podés ir. No, hay toda una cosa, y esa persona carga no solo con la impotencia de poder ayudar a su compañero que está en una situación difícil de salud, sino con la culpa tremenda, el sentirse culpable permanentemente por estar a lo mejor en mejor situación física, ¿no? La persona en situación de violencia puede identificar hechos asociados a episodios de violencia o manifiesta que cualquier circunstancia, acción u omisión puede transformarse en una excusa para el ejercicio de la violencia. Bueno, todas estas preguntitas nos llevan para poder desenmascarar muchas situaciones que se creen que son normales y que no se ven como violencia, ¿sí?
Bueno, acá hay algunos indicadores de alto riesgo, ¿no? Expresa que sufre violencia física cada cuánto tiempo. Es un poco una síntesis de algunas cositas vistas anteriormente, ¿sí? Hay amenaza de muerte, amenazas con armas blancas o de fuego, expresa temor por su integridad física, convive con la persona agresora, son todas que vimos de arriba, pero sintetizadas en este cuadro. La persona en situación de violencia requiere apoyo para las actividades básicas de la vida diaria, ¿sí? Eso es muy importante porque vieron que en esta etapa de la vida hay a veces algunas incapacidades, algunos impedimentos físicos, entonces es importante saber si esa persona además tiene alguna discapacidad o alguna dependencia, ¿sí? Habla llorando, habla bajito o con voz temblorosa, son indicadores, ¿sí? ¿Existe alguna problemática de salud mental sin tratamiento? Por eso a veces está bueno poderlas, eh, poder hacer una consulta al psiquiatra, tener apoyos del psicólogo, porque a veces no están medicadas o se medican solas o toman o no han hecho ninguna consulta y quizás necesiten de esa ayuda para poder estar más plantadas frente a la situación, porque si no, con esa sensación de tanta debilidad frente a la situación es muy difícil encarar esa ruta para salir de la situación de violencia y querer romper ese silencio, ¿sí? Y bueno, saber si hay algún consumo problemático. Sabemos que el alcohol y las drogas no son causales de violencia, pero sí agravan la situación, esa pérdida de conciencia, esa pérdida de sí mismo lleva muchas veces a agravar las situaciones. Bueno, y hoy lo que mencionamos es fundamental las redes. Realmente las que pueden sostener todo el trayecto que hay que hacer para salir de esa situación y cambiar son las que tienen redes familiares, ¿no? ¿Cómo está compuesta la red de confianza? Si cuenta con ayuda afectiva o económica por parte de la familia, de amigas, amigues, compañeras de trabajo, vecinos u otros allegados. No es fundamental, esa contención afectiva y que les pueden brindar un lugar, que están cuando los llamen, eso es clave para poder romper con esta situación. Si tiene una urgencia y una ayuda, tiene a dónde recurrir. En caso de necesitar ayuda inmediata, relevar si hay algún vínculo de confianza que pueda asistirla. Así sea una vecina, una amiga, alguien que la pueda asistir ante una situación de ese tipo. Y la acompaña a hacer la denuncia, la acompaña a donde ella necesite ir, ¿sí? Bueno, y es necesario luego tener claro un recursero de cómo articular, ¿no? Porque, bueno, estoy ante esta situación. Nosotros, por ejemplo, les cuento en PAMI, estamos conformando este equipo, pero estamos articulando mucho con la Dirección de Políticas de Género para todo lo que es la parte de la denuncia, y luego de ahí se deriva que después ya lo tratamos directamente con los juzgados, ¿sí? Pero sí hemos podido fortalecer las prestaciones internas que nosotros tenemos. No le vamos a usar la psicóloga a la Dirección de Políticas de Género. Le brindamos todo nuestro apoyo, ¿sí? Buscar, articular de la mejor manera posible. Ustedes saben, por ejemplo, que en Mar del Plata el Hogar Galé no está preparado para que vayan adultas mayores.
porque tiene escalera, porque ahí van todas las mujeres con sus hijas, por supuesto. Entonces hay muchas veces nos decía, mira, el galé no la podemos llevar, y capaz que quizás la llevaban al que está ahí sobre 12 de octubre, al hogar, sí, de ancianos. Pero bueno, en esos casos rápidamente articulamos para, si hay que sacarla, poder, si no tiene red, poder que vaya transitoriamente a algún hogar hasta que podamos ir resolviendo la situación, ¿sí? Entonces es muy importante las articulaciones. Y acá, como en síntesis, diríamos ese acompañamiento, que era escuchar a la persona, construir un vínculo de confianza, contenerla, informarla, articular con otros organismos para poderlas asistir. Por supuesto que esto no es lineal, que cada caso es único, y que tenemos que ver los recursos que tenemos y la mejor manera para utilizarlos. El análisis de la situación, que implica asumir el desafío de reconocer en el relato de la persona en situación de violencia su historia, sus vivencias y su posicionamiento al respecto, evitando los juicios de valor que pueden generar situaciones de discriminación por edad y por género. Y muchas veces por los propios prejuicios se minimizan situaciones que realmente son importantes a tener en cuenta. Así que hay que estar muy atenta, por eso que es tan importante el trabajo interdisciplinario, porque que serían las articulaciones en el otro punto, porque somos varios los que estamos pensando y desde diferentes puntos de vista, y bueno, eso enriquece mucho y nos lleva a dar un análisis más certero y el poder armar estrategias mejores, ¿sí? Se requiere un abordaje interdisciplinario y el compromiso de diferentes actores y sectores. Bueno, esto sería todo por hoy, y bueno, creo que la violencia, bien sabemos que no es compatible con la dignidad humana y que todos tenemos derecho a vivir una vida sin violencia. Así que bueno, nada más. Muchas gracias, Ana. A ustedes, chicas, muy contenta de estar aquí. Alicia, te doy paso para que puedas compartir. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible porque así veo que las compañeras quieren hacer preguntas. Había preparado más o menos un machete, una ayuda a memoria, así que vamos a tratar de ser lo más sintéticos posible. Pero se trata de el momento de la llegada a la jubilación, ¿no? O sea, en el momento de llegar a esto de pasar a ser una trabajadora, un trabajador activo, a ser un trabajador o trabajadora pensionada o jubilada. Así que yo voy a tomar algo que me alegró mucho escucharlo en Natalia, cuando habló del proceso de envejecimiento, ¿no? Que comienza en el mismo momento en que comienza la gestación. Y nosotros decimos en ATE que el momento de la jubilación comienza justamente el primer día del trabajo registrado, porque a partir de allí, con nuestros aportes, comenzamos a transitar el camino de nuestra jubilación, aunque no somos conscientes, así como no somos conscientes del envejecimiento que se va produciendo a medida que vamos pasando día por día de nuestra vida. Por lo tanto, esa etapa de jubilación comienza ese mismo primer día de trabajo. Lo que sí debemos, el trabajo remunerado, por supuesto, ¿no? Porque después el otro trabajo que continúa a partir de la jubilación de ese trabajo remunerado, que es el trabajo de cuidados, que es el trabajo doméstico, porque nunca nos jubilamos de ese trabajo. Ese trabajo es permanente mientras estemos en situación de salud mental y física, de poder llevarlo adelante, es permanente y no termina nunca. De ese no nos jubilamos. Por lo tanto,
muchas compañeras y compañeros, sobre todo las mujeres, justamente por esto que también marcaba Natalia, ¿no? Que es muy interesante los datos que se plantearon, que la expectativa de vida ha crecido, ha aumentado en el mundo, y la expectativa de vida de las mujeres aún más. Por lo tanto, muchas compañeras y compañeras, sobre todo mujeres, cuando llegan a la etapa de jubilarse de ese trabajo remunerado, al no tener, digamos, paralelamente una vida social, una vida comunitaria desarrollada fuera de ese trabajo remunerado, caen en estados de depresión que muchas veces casi que es, no digo imposible porque hemos rescatado, digo, los centros de jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas también son un espacio de contención. En nuestro caso, por ser un centro de jubilados de un gremio y de una central, de una central de trabajadores, fundamentalmente nos dedicamos a la lucha por la conquista de los derechos y por el respeto de los derechos que ya están y que muchas veces son vulnerados por los mismos organismos, ¿no? Que tienen que llevarlos adelante. Pero no solo, digamos, son espacios de lucha y de reivindicación, sino también de contención, de abrazo solidario, y de rescate muchas veces de esos estados de depresión en los que se cae justamente cuando uno ha tenido toda una vida, 35 años en el caso del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires y 30 años en ANSES, para jubilarse siempre que se tenga la edad, porque muchos se jubilan con 42 o 44 años de aportes por haber comenzado a trabajar muy jóvenes. Entonces, cuando llega ese momento, al no tener un desarrollo social, un desarrollo comunitario, se cae en la cuenta de que no tenemos nada que hacer, que nos levantamos a la mañana sin ninguna perspectiva. Y esos estados de depresión, por suerte en algunos centros de jubilados y jubiladas que salimos a buscarlos, no es que esperamos que vengan, sino que salimos a buscarlos y a buscarlas, bueno, se pasan con esto, ¿no? Con el acompañamiento, con el abrazo, con la solidaridad, con la escucha, porque a pesar de no estar capacitadas o capacitados para, digamos, con esto que fue casi una, Irma, fue casi un curso de acompañamiento en violencia de género, pero bueno, escucharnos, poder poner el hombro, poder poner la escucha, y en nuestro caso no tenemos esa capacidad como para tomar distancia, ¿no? Lloramos y nos abrazamos juntos y juntas, y bueno, pero salimos adelante. Porque el tema del trabajo de cuidados también, a veces caemos en depresión, porque cuando nos jubilamos es como que la familia cree que como y lo digo entre comillas, ahora nos sobra el tiempo, podemos dedicarnos a cuidar los nietos y entonces se ahorran esa niñera, esa persona que venía a cuidar los hijos, bueno, ahora está mamá que no hace nada, entonces le damos el cuidado de los nietos y las nietas. Lo cual implica además una gran responsabilidad, que muchas veces no estamos preparadas ni mental ni físicamente para hacerlo, porque las niñas requieren movimiento, sobre todo cuando son pequeños y pequeñas. Entonces nos lleva además a un estado de estrés superior al que teníamos por la depresión. ¿Por qué? Porque no nos sentimos habilitadas para esos cuidados. Sin embargo, nos son prácticamente impuestos, ¿no? Por la situación económica y además autoimpuestos, porque también pensamos en dar una mano a las hijas y a los hijos, pero bueno, se resiente nuestra salud mental y física. Y después yo lo que me interesaba hablar también, ya que hay compañeras de PAMI aquí,
es también de la violencia institucional que se vive, justamente porque desde ATE, por ejemplo, hemos y seguimos insistiendo en que tiene que haber capacitación para los trabajadores de los organismos que atienden a las personas adultas mayores, capacitación permanente en la atención, porque por más bien dispuestas y dispuestos que están los trabajadores y trabajadoras de PAMI, de ANSES, de IPS, de IOMA, no tienen la preparación para este trato que es distinto. O sea, la persona joven en muchos casos tiene aptitud para defenderse. Por todo lo que acá se dijo anteriormente, las personas adultas mayores como que nos convertimos en personas más sumisas. Tenemos miedo de que lo que digamos sea una burrada, tenemos miedo de que si decimos tal o cual cosa estamos ofendiendo. Entonces caemos en esa sumisión del maltrato, pero por ignorancia, no por mal. Yo siempre digo lo mismo, ninguna persona nace mala, ¿no? Entonces por ignorancia a veces en el trato, en la diferencia de trato que debe haber hacia las personas adultas mayores, se cae en la agresión, sin darse cuenta y sin que la agresión sea ni un insulto ni nada, ¿no? Sino a veces no se hace esa ida y vuelta, no se permite a la persona expresarse porque tarda mucho, porque busca la palabra, porque a veces se nos van las palabras y entonces no se le da tiempo y entonces se la interpreta y a veces mal. Así que nosotros en cuanto a esta violencia institucional consideramos desde ATE, desde la CTA autónoma, que tiene que haber una capacitación permanente para el trato con personas adultas mayores. No cualquiera está capacitado y no significa que tenga mala intención, sino simplemente el desconocimiento y la ignorancia llevan a malinterpretar, a mal asesorar, a hacer ir y venir 20.000 veces por un mismo trámite, porque la persona no entendió, porque no se le anotó correctamente qué es lo que necesita, porque no siempre se puede ir acompañado o acompañada de una persona más joven que pueda entender, que pueda comprender, y por lo tanto esa violencia persiste en los organismos públicos y en los privados ni hablar. Por lo tanto creemos que también se tiene que abordar esto, no es solo la violencia doméstica, no es solo la violencia física o psicológica dentro del ámbito familiar, sino también en el ámbito institucional. Y ni hablar de la justicia, ¿no? Cuando tenemos que llevar adelante algún juicio, alguna situación, alguna presentación judicial, el maltrato que hay hacia las personas adultas mayores es importantísimo y casi imposible de erradicar porque justamente la justicia creo que es donde más está arraigado este sistema patriarcal, digamos que no permite ni siquiera a través de sus sindicatos y de sus trabajadores y trabajadoras que pelean permanentemente, ni siquiera ellos se ven librados de esa violencia que se ejerce dentro del ámbito de la justicia. Por lo tanto, yo creo que este es un renglón al que debemos ver, verificar y trabajar permanentemente desde las organizaciones de defensa de las mujeres, de las adultas mayores, de los centros de jubilados, donde tenemos que trabajar mucho para evitar esa violencia institucional que se da en todos los ámbitos. Después, bueno, no quiero abundar mucho porque ya han abundado y han descrito muy bien tanto Irma como Natalia, los tipos de violencias que se ejercen. Sí decirles que desde el Centro de Jubilados de ATE, desde la Mesa de Jubiladas, pensionados y pensionadas de CTA Autónoma, bregamos no solo por, digamos, el respeto a los derechos que hemos conquistado, porque nadie nos ha regalado nada, absolutamente. Hoy seguimos a pesar de que mucho se ha avanzado en estos 2 años, seguimos con jubilaciones
miserable, seguimos sin poder cobrar esos juicios que hemos ganado al Estado por mala distribución de haberes, por el mal uso del Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Seguimos peleándolo, pero también peleamos por sumar cada vez más compañeros y compañeras jubilados, pensionados, pensionadas, jubiladas, a esos centros para sacarlos de esa bulia, esa entrega, esa resignación a que somos viejos y ya no servimos para nada. Me gusta esto de que ahora se haya empezado a hablar de las vejeces, porque hay diferentes vejeces, no todos envejecemos de la misma forma, no todos tenemos la contención familiar que algunas, gracias a Dios, disfrutamos, y no todas tenemos esas redes de acompañamiento. Y sobre todo en Mar del Plata, donde las viejas y los viejos, en su gran mayoría, de ese 20% de viejos y viejas, yo no hay estadísticas, pero estoy segura que más de un 80% son viejos y viejas que han venido solos a la ciudad por este asunto de que Mar del Plata ha dado siempre un marco para la vejez de tranquilidad, de disfrute, de un buen paisaje. Entonces yo creo que la mayoría de nuestras viejas y viejos en Mar del Plata no tienen esas redes de las que hablaba Irma, porque no tienen familia aquí, porque se han venido solos y solas, se han venido en matrimonio y entonces ya no lo tienen. Entonces creo que desde los centros de jubilados llevamos adelante una tarea importantísima, no solo para la recreación, no solo para el disfrute, que debería ser permanente, porque de eso se trata la jubilación, ¿no? La jubilación viene de jubileo, debería ser una etapa donde nos desligamos de las responsabilidades y nos dedicamos a disfrutar de lo que nos gusta, sea la cultura, sea la política, sea lo que fuere que nos guste, ese debería ser el momento. Sin embargo, sabemos que no es así, justamente por esto que hablábamos, ¿no? Que es tener que cuidar a los nietos, a las nietas, tener que cuidar a las personas enfermas, porque total no tenemos otra cosa que hacer, como si la vida terminara cuando termina nuestra etapa laboral. Por lo tanto, considero que en los centros de jubilados que hay que acercar a las personas adultas mayores a los centros de jubilados, porque es allí donde se juntan, donde pueden compartir sus experiencias y donde además podemos diagramar ese jubileo, ese disfrute, más allá de las luchas por la conquista de derechos y por la permanencia de esos derechos. No quiero abundar mucho más porque han sido muy extensas las exposiciones y más que me escuchen a mí, me gustaría escuchar a las compañeras y compañeros que han quedado, porque veo que muchos han tenido que realizar alguna cuestión y se han tenido que ir. Así que más que nada, agradecer el espacio, agradecer ahora públicamente, porque lo agradecí cuando éramos 4, a este equipo de la universidad que ha tomado a la vejez y la ha incorporado a todos sus cursos, sus talleres, con lo cual me siento muy reconocida por ellas y agradecerles el espacio que me han brindado para expresar esto, que bueno, ha sido sintético porque se ha extendido bastante y bueno, y habrá otra oportunidad donde podamos desarrollar más el tema de los centros de jubilados, de la organización de las personas adultas mayores, tanto en la política, en lo social, en lo gremial, y que es tan importante para no quedarse en casa deprimiéndose y esperando la muerte. Un abrazo grande para todas, para todos, para todes. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Alicia. Gracias a las tres. Habilitamos el espacio de intercambio. Sofía más temprano había preguntado si iba a estar justamente este espacio. No sé si ella tenía alguna inquietud. Veo que Roxana levantó la mano también, así que quien quiera arrancar. Hola, Alicia, muy claro lo tuyo. Quería preguntarte si en las situaciones de violencia que surgen, por ejemplo, en
en los bancos cuando van personas mayores con problema de movilidad, que no tienen quien los lleve, y que por ahí por casualidad llegan a conseguir a alguien que los acerque para un día X, que no está programado, y van al banco y los rechazan. En esa situación, ¿dónde se puede hacer la denuncia? ¿Ante quién? Porque lo he visto varias veces y esto me produce una gran indignación y bronca, ¿no? En ese momento, pero te cierran la puerta y te dicen, no señora, usted tiene turno para tal día, venga y tráigala otro día, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se puede hacer en esa situación? Mira, en este estado de pandemia hemos sufrido y hemos recibido muchas denuncias al respecto. El tema es que no solo la persona que va y se adelanta al turno, la persona que no tiene posibilidades, que es lo que hemos discutido en la puerta de los bancos, la persona que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso a las plataformas para pedir turnos. ¿Cómo hace? No va nunca al banco. Esto lo hemos discutido y no le hemos encontrado solución, porque no se brinda ninguna solución. Es sí o sí el turno por Internet. Y la persona que no tiene acceso, es imposible conseguirlo. Nosotros, desde el Centro de Jubilados y desde la Mesa de Jubilados de ATE y CTA, promovemos que, bueno, se acerquen y acompañamos a quienes se acercan, los acompañamos en ese sentido, en la etapa de pedir el turno, en la etapa, bueno, si no tienen movilidad, por supuesto, ahora nos es muy difícil porque también al estar en esta edad que fue tan apremiada por la pandemia, ¿no? Creo que es la edad, la franja etaria que más muertos ha puesto en la pandemia, entonces nos es casi imposible hacer el acompañamiento físico. Sí lo hacemos a través de internet, pidiéndoles el turno, como lo hemos hecho con la vacuna, avisándoles, pero ya después escapa a nosotros. Sí, hemos pedido que se habiliten 10 turnos, porque no toda la gente va, o sea, esos casos que vos nombrás y que nosotros hemos visto, son muy pocos, o sea que no habría ningún inconveniente en que los reciban, porque no habría inconveniente. Lo que pasa es que es justamente lo que hablábamos recién, la falta de capacitación para el trato con las personas adultas mayores. Ese es el tema. Entonces, el maltrato es permanente y en este caso de pandemia hemos visto muchísimos casos, como vos nombrás, de personas que al no poder solicitar un turno por internet, van directamente y son rechazados de mala manera, ¿sí? Cuando podrían ser atendidos porque los bancos realmente, o sea, los que se hace pasar es muy poco. El aforo para los bancos debería ser mayor, porque son espacios, en la mayoría de los casos son espacios amplios, que no habría inconvenientes en poder recibir a esas pocas personas que van sin turno. Pero bueno, es un tema que no hemos podido resolver. No sé si responde a tu pregunta, pero no, nosotros estamos abiertos con los teléfonos y con los teléfonos tanto de CTA como de ATE, como los teléfonos particulares nuestros, los hemos puesto a disposición, están en la página de ATE, para que cualquier persona que necesite un turno podamos solicitárselo. No podemos en esta etapa de pandemia acompañarlo físicamente por el tema del cuidado, ¿no? Pero sí los hemos acompañado y hemos resuelto. De hecho, con nuestros compañeros, si han sido trámites en ANSES, en PAMI, lo hemos resuelto con nuestros compañeros. Pero no sé si responde a tu pregunta, pero hasta ahora no hemos podido resolver el tema de los bancos. Tal vez para aportar, comentarles de la Defensoría. La Defensoría de la Provincia de Buenos Aires tiene una delegación de personas mayores. Tal vez no sé puntualmente en ese caso, pero bueno, existe este dispositivo donde pueden concurrir, pueden solicitar asesoramiento en primera instancia para ver cómo actuar ante esas situaciones. Ahora les escribo por el chat los datos. Y después también aportar que, digamos, a lo que plantea Alicia de la violencia institucional y
Y en una charla que organizamos desde la Secretaría el año pasado e invitamos a participar a la doctora Isolina Ove, que tiene mucha experiencia en derecho de la vejez, ella nos mencionó que está presentado un proyecto de capacitación en temáticas de gerontología y promoción del buen trato hacia las personas mayores. Así como se presentó, se aprobó y se está desarrollando hoy en día la ley Micaela en temáticas de género, bueno, lo mismo en temáticas vinculadas a los derechos de las personas mayores y a la promoción del buen trato, como también, bueno, desde las leyes y cómo se puede también aportar a esa necesidad y esa problemática que trae Alicia sobre la violencia institucional. Buenos días. Bueno, muchas gracias por todos los aportes, la verdad que se aprende un montón en estos espacios. Yo por ahí vengo como a aportar a esto que dice Natalia, de recurrir a los lugares donde podemos ir a buscar ayuda o acompañamiento, y también, ¿por qué no?, darle formalidad y visibilizar todo lo que este grupo poblacional, como tantos otros, las dificultades que va encontrando en el transitar, y con la suerte de tener a alguien que pueda acompañar, ¿no?, en estos procesos. Por eso es tan valiosas las redes que estamos hablando, que creo que esa es nuestra clave y nuestra fuerza. Al tema de la Defensoría sumo también que, por ejemplo, PAMI tiene servicios sociales, y bueno, son engranajes que tienen que funcionar con todas las misiones que tiene. Recurramos a esos servicios, llamemos por teléfono, derivemos, preguntemos. Y respecto a lo que es la violencia hacia la tercera edad, en este caso vinculado por cuestiones de género, pero creo que quedó claro que este grupo poblacional es extremadamente vulnerable. Yo quería contar un caso muy cortito de un proceso que hicimos con una vecina acá en la zona de Estación Camet, lo cual a mí lo que me trae, y vuelvo siempre con lo mismo, la importancia no solo de las redes, sino de nuestro compromiso por acompañar a otras personas para su bienestar, ¿no? Y que si vemos que está habiendo violencia, y no nos podemos hacer como que no pasa nada. En este caso viene una mujer que yo conozco de acá del barrio a contarme que trabajaba en un geriátrico de la ciudad de Mar del Plata, y vino escandalizada de las cosas que ella veía ahí. No solamente de lo poco que le pagaban a ella, sino de cómo estaban esos abuelos y esas abuelas en ese lugar, y cómo podía ser que ese geriátrico estuviera funcionando. Empezamos las dos juntas a ver qué canales de denuncia o a dónde podíamos dirigirnos, porque como que nadie nos quería tomar el, che, mira, en tal lado pasa tal cosa. Al final terminamos enviando una pequeña denuncia escrita a través de una página de internet directamente a provincia, y hoy nos llegó la resolución desde provincia, y lo pudimos ver en el diario, que ese geriátrico ha sido clausurado. Entonces, vuelvo a la importancia de nuestro compromiso, a la importancia como seres humanos, humanas que habitamos este lugar, ¿no? Si estamos viendo situaciones de violencia, bueno, muchas otras personas han pasado por ese hogar a trabajar, y se han ido. Pocas han tomado la decisión de decir no, esos abuelos, esas abuelas están ahí y la están pasando mal. Un geriátrico que además atendía gente de PAMI, digamos, a mí lo que me hace ruido es cómo no solo la violencia institucional desde este lugar, sino cómo muchas veces los engranajes del Estado fallamos en todas las instancias, ¿no? Y vuelvo a la necesidad, y por eso me encantan estos espacios, de seguir reforzando redes, vínculos, canales de visibilización, canales de ayuda,
no solo están los servicios sociales de PAMI, también están los servicios sociales territoriales, empezar a contar con esas redes, además de todas las redes que ya han estado compartiendo, y bueno, y agradecerles este espacio nuevamente. Muchas gracias, Sofía, por tu aporte. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. Si no, ya